Muy buenas tardes, buenos días o noches a todos ustedes en el lugar donde nos vean y donde me hagan el favor de seguirme y sobre todo se hagan el favor a ustedes mismos de estar al pendiente de este curso bíblico católico. La única intención que busco con este curso es ayudarles a que sean mejores cristianos, a que entiendan la maravillosa riqueza que tiene nuestra Iglesia Católica y no se diga la Biblia. Yo soy el Padre Arturo Cornejo, les saludo a todos ustedes vía YouTube, vía Facebook y quiero invitarlos a que vayan por su Biblia, ahí que la tienen guardadita. Hay que estrenarla, la Biblia no es un adorno, la Biblia no es un libro para guardarse, la Biblia es un libro para leerse. Se tiene que leer, se tiene que estudiar, se tiene que profundizar. Y es maravilloso, cuando uno lee la Biblia, híjole, es una maravilla. La vida la ves desde otro punto de vista, te calmas, entiendes, te ubicas y sobre todo amas a Dios. La Biblia está compuesta de dos grandes divisiones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son todos los libros que se escribieron antes de Cristo, que forman parte de la tradición judía. Y el Nuevo Testamento son todos los libros que se escribieron a partir de la resurrección y ascensión al cielo de Cristo y hasta más o menos el año 110. Entonces estamos hablando de las dos grandes divisiones a partir de Cristo, antes y después de Cristo. También el Antiguo Testamento y todos los libros se dividen, pues primero por libros, son libros diferenciados uno de otro, por diferente autor en diferente época, pero todos inspirados por Dios. Y también todos los libros tienen unas divisiones que la Iglesia Católica hizo de capítulos y versículos. Los capítulos son los números grandotes que aparecen al principio de un párrafo. Ustedes abran su Biblia en cualquier lugar y van a ver unos números grandes al inicio de un párrafo, esos son los capítulos. Y los versículos o versos, como les quieran decir ustedes, son los numeritos que están en medio de los párrafos, numeritos metidos ahí entre las letras. Nos habíamos quedado en el capítulo número 8 de los Hechos de los Apóstoles. Estamos hablando de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es el libro de los Hechos de los Apóstoles? Escúchenme muy bien. Los Hechos de los Apóstoles fueron escritos por el evangelista San Lucas. San Lucas es discípulo de San Pablo y evangelista de Cristo y un gran predicador y sobre todo un maravilloso escritor. Nos va a dejar dos libros que son bellísimos y ricos en contenido y en manera de redactar. Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Les invito a trasladarse al capítulo número 9. Este es el episodio número 11 de nuestro curso, pero estamos en el capítulo número 9. Los que por primera vez ven este curso, les invito a regresarse y ver desde el número 1, episodio 1, 2, 3, 4, hasta el 10 y ahora es el 11. Porque si comienzan aquí, pues no me van a entender todo lo que traemos desde atrás, desde el principio del libro. ¿Cómo es el curso bíblico, Padre? Pues bueno, leemos la palabra de Dios y luego le damos una interpretación católica de acuerdo a los lineamientos de la Iglesia Católica. Capítulo número 9 dice: Saulo no desistía de su rabia. Aquí estamos hablando, la Biblia, después de hacer un paréntesis con Felipe el etíope, con Felipe que va a Samaria y se encuentra con el mago que le quiere comprar los dones de Dios con dinero, San Lucas regresa a la vida de San Pablo. Hasta ahorita todos los primeros capítulos, del 1 al 7 casi, San Lucas había hablado de Pedro, luego hace un paréntesis, habla poquito de Pablo, y luego un capítulo se lo dedica al apóstol Felipe, y ahora regresa otra vez con Pablo, que es llamado Saulo. El primer nombre de San Pablo es Saulo. Entonces, acuérdense que Saulo ya había salido cuando es asesinado Esteban, el primer diácono y también el primer mártir cristiano. Pero vamos al capítulo número 9, dice: Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, llevarlos presos a Jerusalén. Saulo o San Pablo era originario de Tarso, un pueblo en lo que hoy es Turquía, pero San Pablo, aunque era ciudadano romano, tenía una ascendencia judía.
y era un judío celoso de la fe y de las costumbres judías. Esto es muy importante que lo sepan. Y San Pablo estaba enojadísimo, dice que no desistía de su rabia. ¿Han visto alguna persona rabiosa? ¿Sí los han visto ustedes o no? Cuando estamos enfurecidos, alguien nos hizo enojar y no nos calma nada. Casi nos tienen que amarrar. Bueno, pues San Pablo estaba rabioso. Así lo dice la palabra de Dios en el capítulo número 9, versículo 1 y siguientes. Entonces San Pablo va con el sumo sacerdote de Jerusalén y le dice: deme una carta, voy a ir a Damasco y le voy a dar en la torre a todos esos cristianos que son una secta herética y vamos a destruirlos porque están destruyendo nuestras tradiciones y nuestra fe en Moisés y en Yahvé. Fíjense nomás San Pablo lo que andaba haciendo. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Que le dio el permiso el sumo sacerdote o no se lo dio? Pues sí se lo dio. Vamos a ver qué va a pasar. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Lo encandiló una luz. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjense nomás. Dice que lo tumbó al suelo eso que estaba encandilado. ¿Qué quiere decir? Aquí no dice que fuera en un caballo, pero si la palabra de Dios dice que lo tumbó al suelo, pues quiere decir que iba en un caballo, en una mula, en un burro. No sabemos en qué iba San Pablo, pero en algo iba, o en una carreta, no sabemos en qué iba San Pablo. Pero dice que lo tumbó al suelo. Y hubo una pregunta, imagínense ustedes que nos tumba alguien del carro o nos caemos y quedamos todos encandilados por tanta luz que hay, y de repente escuchamos nuestro nombre como San Pablo lo escuchó y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ay, Dios mío, qué dura pregunta. Y le preguntó él: ¿quién eres tú, Señor? Y él le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate y entra a la ciudad, allí se te dirá lo que tienes que hacer. Fíjense nomás, Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¡Qué miedo esta situación que está viviendo San Pablo! Dice: los hombres que le acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Pues sí, estaban con miedo. Imagínense ver a una persona hablar con algo que no está ahí enfrente, pues qué miedo. Dice: y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada por más que abría los ojos. ¿Sí les ha pasado cuando amanecen llenos de lagañas y que quieren abrir los ojos y no pueden, y no pueden, y no pueden? Imagínense nomás, ¿no? San Pablo no podía abrir los ojos. Dice: lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Se quedó ciego San Pablo y no comía ni bebía del miedo, yo creo. Dice: vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías, un discípulo del Señor. Acuérdense que Jesús tenía 72 discípulos, ¿vale? Que no son lo mismo que apóstoles. Dice: el Señor lo llamó en una visión y le dijo: Ananías. Respondió él: aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo: ¿cuál Señor? Pues estamos hablando de Jesús, dice. Y el Señor le dijo: vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrará rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista, pero no podía recobrar la vista. Ananías le respondió: Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a los santos en Jerusalén, y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó: ve. ¿Por qué creen que Ananías se estaba rajando? Le dijo: oye, Señor, ese hombre me dijeron que trae un permiso del sumo sacerdote para llevarnos presos, ¿y tú quieres que vaya con él? Fíjense, a Ananías le daba miedito, pues a todo el mundo le daba miedito. Dice: el Señor le contestó: cállate y ve. Le dijo: tú no te apures, tú ve. Este hombre es para mí un instrumento escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Aquí me voy a detener poquito. Dios tenía separado a Pablo, Saulo, para evangelizar a los pueblos paganos. Hay que diferenciar muy bien entre los gentiles y los judíos. Los gentiles o paganos eran aquellas personas no judías, no circuncidadas, no descendientes de los judíos, pero algunos de ellos, los gentiles, eran personas que creían en la religión judía, pero no eran judíos.
Y los paganos pues eran los que ni eran judíos ni creían en la religión judía. Eran adoradores de dioses, eran adoradores de ídolos, de estatuas, de dioses mundanos. Y los judíos pues eran los conocedores de las cosas completamente de Dios, Yahvé. Entonces cuando Dios dice, a este hombre yo lo tengo separado para estas misiones, pobre de San Pablo, yo me llevo las manos a la cabeza porque digo, pobre de San Pablo lo que le esperaba. Si ustedes y yo ahorita nos asustamos con toda la gente que practica la brujería, que no son tantos como ustedes creen, pues en aquel tiempo todos eran brujos, todos adoraban al dios del dinero, al dios de la sexualidad, al dios del mar, al dios del vino, al dios sol, todo era brujería, todo era esoterismo, y a esos se los va a mandar al pobre de San Pablo. Pobre de San Pablo, no sabía lo que le esperaba, pero Dios ya lo había apartado. Bueno, salió Ananías, dice, entró en la casa y le impuso las manos diciendo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Ahí está, otra vez le impone las manos. Vuelve a aparecer el signo que hemos visto repetidas veces de imposición de manos para curar, para sanar, para ordenar nuevos diáconos o sacerdotes. Y luego dice, al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Fíjense, San Pablo es bautizado, pero aquí no dice que lo llevaran a un río, porque ustedes y yo hemos escuchado a los hermanos separados que dicen que ellos se bautizan como Cristo se bautizó. Bueno, pues aquí San Pablo no dice que lo llevaron a un río. ¿Cómo lo bautizarían? No sabemos. A lo mejor agarraron agüita y en una anforita y le echaron en la cabeza, o lo metieron en una tina, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que recobró la vista, se levantó y fue bautizado. ¿Quién lo bautizó? Pues yo creo que Ananías, que era el que le había hecho el milagro de que pudiera volver a ver, que aunque el milagro lo hace Jesús, dice, después comió y recobró las fuerzas. Pero vamos a ver al otro Pablo, agárrense porque viene lo mejor de San Pablo, dice. Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco y enseguida se fue por las sinagogas proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. El que perseguía ahora era amigo de los perseguidos. ¿Cómo ven? San Pablo se va a convertir en un gran apóstol de Jesucristo. Dice, los que lo oían quedaban maravillados, se decían, y pensar que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban este nombre, pero no ha venido aquí para encadenarnos y llevarnos ante los jefes de los sacerdotes. Saulo, cada vez con mayor vigor, demostraba que Jesús era el Mesías y refutaba todas las objeciones de los judíos en Damasco. San Pablo era muy listo. Hay que recordar que San Pablo hablaba hebreo, arameo, latín y griego, y era ciudadano romano y tenía una capacidad de predicar que nadie casi le ganaba. San Pablo era aguerrido, aferrado, enamorado de las cosas de Dios. Bueno, vamos a lo siguiente, dice. Saulo, al cabo de muchos años, los judíos decidieron matarlo. ¿Cómo ven? De muchos días lo iban a matar a San Pablo nomás por hacer eso, dice. Pero Saulo llegó a conocer su plan. Día y noche eran vigiladas las puertas de la ciudad para poder matarlo. Lo estaban vigilando. Entonces sus discípulos de San Pablo, sus discípulos, lo tomaron una noche y lo bajaron desde lo alto de la muralla metido en un canasto. Damasco era una ciudad amurallada. Lo van a bajar en un canasto por una puerta oculta, una ventana de la muralla, y por ahí San Pablo se va a ir a Jerusalén, dice. Al llegar a Jerusalén intentó juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuera realmente discípulo. Pues sí le tenían miedo, imagínense, pues si había estado en la muerte de Esteban y no había hecho nada, y tenía una carta para traer cristianos y apresarlos, todo el mundo le tenía miedo. Entonces Bernabé lo tomó consigo, lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo el Señor le había hablado. También les expuso la valentía con que había predicado en Damasco en nombre de Jesús. Bernabé aparece como aquel hombre que presenta a Pablo. Bernabé va a ser su compañero en el primer viaje de Pablo. Más adelantito vamos a ver cómo San Lucas nos narra el primer viaje de San Pablo junto con Bernabé. Los dos juntos. Bernabé lo presenta ante los apóstoles y les dice, Saulo ha cambiado, Dios lo convirtió, lo cambió y ahora es un amigo nuestro y predicador de Jesucristo. Saulo, dice, empezó a convivir con ellos, se movía muy libremente por Jerusalén y predicaba abiertamente el nombre del Señor. Hablaba a los helenistas y discutía con ellos, pero planearon matarle, los griegos que eran judíos, dice.
Esos son los helenistas. Los hermanos se enteraron y lo llevaron a Cesarea y desde allí lo enviaron a Tarso. Lo mandaron a su pueblo, como ven, a lo mejor a descansar un ratito, pero no creo. San Pablo no iba a descansar, era un bueno para evangelizar. La iglesia por entonces gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se edificaba, caminaba con los ojos puestos en el Señor y estaba llena del consuelo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Dice que San Pablo comenzaba a llevar una vida normal entre los judíos, lo empezaron a ver con alegría como un hombre que se había convertido. ¿A poco a ustedes no les ha pasado que cuando empiezan a ir mucho a la iglesia les dicen sus familiares, uy, ¿de cuándo acá? Si tú eras esto, si tú ibas acá, si tú mira nomás y ahora no sales de allí, pues ¿qué te dieron? Eres un borrego, ya te educaron, ya te amansaron. ¿Verdad que sí les han dicho eso? Bueno, pues San Pablo va a vivir algo parecido. Vamos a lo que sigue. Fíjense que aquí San Pablo vuelve a hacer una pausita de San Pablo y vuelve a meter a San Pedro. Estamos en el capítulo número 9, versículo 32. Pedro dice que recorría todos los lugares, ahora aparece Pedro, ahora Pablo no. Pedro, que recorría todos los lugares, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un tal Eneas, que era paralítico y desde hacía 8 años yacía en una camilla. Eneas estaba acostado en una cama desde hacía 8 años. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. Y de inmediato se levantó. Todos los habitantes de Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Pues cómo no, pero fíjense qué bonito San Pedro que le dice, San Pedro no le da el milagro por sí mismo, dice, Jesucristo te sana, Eneas, ponte de pie y arregla tu cama. Pedro invoca el poder de Jesucristo y así es, los santos católicos que tenemos no tienen un poder como el de Cristo, son intercesores y un santo invoca el nombre de Dios y Jesucristo es el que termina haciendo el milagro. Dice, en Jope había una discípula llamada Tabita o Dorcas en griego, que quiere decir gacela, Tabita, gacela. Hacía muchas obras buenas y siempre ayudaba a los pobres. Fíjense, una mujer aparece, Por aquellos días se enfermó y murió. Después de lavar su cuerpo lo pusieron en la habitación del piso superior. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos, al saber que Pedro estaba allí, mandaron a 2 hombres con este recado: ven inmediatamente a donde estamos nosotros. Le hablaron a Pedro porque se había muerto Tabita, ¿no? La gacela. Pedro se fue sin más con ellos. Apenas llegó, lo hicieron subir a la habitación del piso superior donde le presentaron a todas las viudas que estaban llorando y le mostraban las túnicas y mantos que Tabita hacía mientras vivía con ellas. Era una mujer caritativa, les había hecho túnicas a las viudas y estaban llorando porque era muy buena Tabita. Dice, Pedro hizo salir a todos, se puso de rodillas y oró. Los hizo salir a todos, dijo, déjenme solo. Luego se volvió al cadáver y le dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y reconoció a Pedro y se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Luego llamó a los santos y a las viudas y se las presentó viva. Imagínense el miedo. Ya tenía un día Tabita el cadáver ahí, ya lo habían preparado. Dice que habían lavado el cadáver, lo habían puesto ahí. Y que sale Pedro con ella de la mano, como ven, y les dice, aquí está la mujer, miren, ya resucitó. ¡Ave María Purísima! ¿Qué hubieran hecho ustedes? Imagínense cuando llevan ustedes a sepultar a un muerto al panteón y que ya van caminando rumbo al panteón y la caja se empieza a comer a moverse, y se levanta el muerto. ¿Qué harían? Pues yo creo que espantarse aparte de correr. Dice, esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció en Jope bastante tiempo en casa de un curtidor llamado Simón, su tocayo. Hay que recordar que Pedro se llamaba Simón y Cristo le va a cambiar el nombre y le va a poner Pedro y se va a quedar a vivir un tiempecito ahí en Jope, San Pedro. Fíjense nomás. Que los milagros que Pedro hacía, ¿los hacía por el poder propio de él? No, los hacía invocando el nombre de Jesucristo. Así que San Pedro tenía las llaves, pero siempre invocaba el poder de Jesucristo.
Bueno, pues este es el episodio número 11 que estamos viviendo y que estamos viendo los Hechos de los Apóstoles. Maravilloso. Yo soy el Padre Arturo Cornejo. Me da mucho gusto que estén viendo estos episodios bíblicos. Si no los han visto en orden, por favor véanlos desde el número 1 hasta el 11 que vamos ahorita. No empiecen por el 3 ni por el 8, empiecen por el 1, con su Biblia en mano. Porque un curso sin Biblia, pues entonces un curso bíblico sin Biblia, pues no es Biblia, no es curso bíblico. Una persona que dice, ay, qué bonito estuvo el tema, me gustó mucho. Sí, pero no se trata de que te guste, se trata de que aprendas, de que agarres la Biblia y la leas. Y si te da flojera leerla solo, pues vamos a leerla juntos tú y yo. Y te aseguro que vas a crecer en tu fe. Me da mucho gusto que se suscriban a este canal de YouTube. Ahí donde aparece suscribirse, en la parte alta de donde están viendo este programa, dice suscribirse, apriétenle, así se suscriben a YouTube. Y también al lado derecho de esa frase aparece una campanita, apriétenle. Esa campanita sirve para que cuando vayamos a subir un video, les avisemos con tiempo a qué hora lo vamos a subir y lo puedan ver, o cuando haya un nuevo programa, o cuando estemos transmitiendo en vivo. El Padre Arturo lo único que gusta y busca con este video es enseñarles un poquito a ustedes lo que a mí también me han enseñado. Que crezcan en su fe, que conozcan a Dios, que disfruten las Sagradas Escrituras. Que Dios me los bendiga hasta donde quiera que se encuentren. Gracias por los donativos que hacen a través del chat aquí en YouTube, o las personas que me mandan un depósito o algo de Estados Unidos o de otro lugar del mundo. Muchísimas gracias. Si quieren saber la manera, mándenme un WhatsApp, por ahí contesto todos los WhatsApp. Por llamada a veces no puedo, pero por WhatsApp en las noches contesto. El número de celular o WhatsApp es 7471277621, con Lada de México. Que Dios me los acompañe y los bendiga mucho, y que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Que Dios los bendiga mucho.